Ahí nos estuvimos. Libro de Hebreos. Y vamos a darle lectura en el capítulo 2, en el versículo 1 al 4. Amén. Bendito sea Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Me responde con un amén cuando lo tenga. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra la leemos glorificando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice a su letra: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Bendito sea Dios. Puede sentarse. No descuidemos una salvación tan grande. Ese es el tema. Pero como dijo mi hermano, nadie puede atender, nadie puede cuidar algo que no tiene. Usted no puede cuidar una vaca si no la tiene. Usted no puede cuidar una casa si no la tiene. Nadie puede cuidar algo que no lo tenga. Por eso es necesario que nosotros, que tenemos una salvación tan grande, que tenemos ese regalo inmerecido que hemos recibido de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que cuidemos lo que tenemos. Dice, porque por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué hemos oído? ¿Qué hemos escuchado? ¿Qué hemos escuchado? Que Jesucristo vino, que Él murió, que Él resucitó y que Él nos dio vida eterna, y lo hemos aceptado y lo hemos recibido en nuestro corazón. Si usted en verdad lo ha recibido, usted va a cuidar lo que ha recibido. Pero si usted no ha recibido nada, usted no puede cuidar algo que no ha recibido. ¿Cómo va a cuidar un regalo que usted no tiene? No puede cuidarlo. Aquí está diciendo que, por tanto, es necesario que con más, que pongamos, que seamos inteligentes. Porque el diablo se ha levantado con gran ira, buscando a quien llevarse. Dice que si fuese posible a los escogidos, dice, engañará. Saque la cuenta. ¿Cómo es necesario que nosotros estemos siempre con la mirada puesta, con nuestra fe puesta en Cristo? Y como estábamos aprendiendo en el estudio bíblico también, que cuando nosotros tenemos fe en Cristo, no en nosotros, cuando tenemos la fe en Cristo, esa fe en Cristo nos lleva a una acción. Cuando tenemos ese regalo, cuando hemos recibido ese regalo de la salvación, esa salvación nos lleva a hacer algo, a movernos por fe. A movernos por fe, a movernos por la esperanza que tenemos de un día estar morando allá con Él. La esperanza que tenemos es un día, no es aquí en la tierra, es un día estaremos allá morando. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Él prometió que donde Él esté, nosotros que hemos creído, nosotros que le seguimos, nosotros que le obedecemos su palabra,
estaremos allá con Él. Amén. Para que donde yo esté, Padre, le dijo, ellos también. ¿Cuáles ellos? Los que han obedecido, los que me han recibido, los que no me han rechazado, los que no me han negado. Esos. El que me niega dijo, yo también. ¿Qué dijo que el que le niegue? Yo también le negaré delante de mi Padre. Por eso es necesario que con más diligencia, dice, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hemos escuchado el Evangelio, y cuando usted y yo hemos escuchado el Evangelio, hemos escuchado esa palabra que nos resucitó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y si esa palabra es verdadera, y si esa palabra nos ha levantado entre los muertos donde nosotros estuvimos, si esa palabra nos ha limpiado, debemos de estar firmes en esa palabra, creyendo que Él está con nosotros. Dijo el siervo que aquella persona dijo que Cristo ha entrado, se tiene que mostrar. Nace un deseo en la persona, nace un deseo en el salvado. En el salvado nace un deseo que hay y sabemos por ese deseo, por ese fruto, sabemos que hay un Salvador dentro de él. ¿Por qué? Porque ese salvado es transformado, es cambiado conforme a la imagen de aquel que lo creó. Conforme a la imagen de aquel que lo creó. Así somos nosotros, transformados conforme a esa imagen. Cambiado, ¿por qué? Porque vivíamos en delitos y pecados, estábamos perdidos, pero Cristo vino y dejó este evangelio para que se predicase a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Hay personas que dicen que no es necesario bautizarse. Pero déjeme decirle algo. Lo que yo tengo entendido conforme a la palabra, que aquel que ha sido alcanzado por Cristo, que aquel que ha sido salvado por Cristo, por obediencia, va a hacer lo que Cristo dice. Por obediencia. El bautismo nos salva, pero es un acto públicamente que nosotros hacemos, que cada uno de nosotros ha hecho. ¿Amén? Amén. Vaya. Dice que nosotros estamos puestos para obedecerle a Él. Cuando podemos ver, no fue María, no a María que tienen que obedecer. Cuando fueron y se había terminado el vino, dijo, lo que Él diga, haga. ¿Quién? ¿A quién? Jesús. Lo que Jesús les diga, eso haga. Eso dice, hacer todo lo que Él os mande. ¿Por qué? ¿Quién tiene la autoridad? Cristo Jesús. Entonces, si usted y yo, amados, si usted y yo le hemos recibido, entonces, ¿a quién vamos a ser obedientes? ¿A lo que dice el hombre o a lo que dice Cristo? A lo que Cristo dice. Por eso, amados, debemos de atender con diligencia para no deslizarnos. No hay que creer lo que un hombre dice, hay que creer lo que la palabra nos enseña. Porque muchos dicen, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué? Pensaron saberlo todo. Y han quitado todo conforme a la palabra. Si no, quieren que lo hagan conforme a sus deseos. Cuando nosotros, amados hermanos, estamos atendiendo y queremos obedecer las cosas que hemos oído y las cosas que seguimos oyendo. ¿Por qué? Porque no lo hemos escuchado todo todavía. Apenas estamos naciendo en el Evangelio. Apenas estamos creciendo. Somos niños.
Un niño, ni aún cuando es adulto, llega a aprenderlo todo. Pero es necesario estar constante, aprendiendo cada día, y lo que escuche del maestro, obedecerlo, hacerlo. Dice, atendiendo de las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, debemos nosotros estar firmes en Cristo Jesús, con nuestra confianza puesta en la promesa que Él ha hecho. Amén. En esa promesa. Pero primeramente, antes de estar firmes, obediencia. Dios requiere obediencia. El que obedece estas palabras, o el que hace estas palabras, dijo, ¿a quiénes compararé? Un hombre prudente que edificó su casa, dice, sobre la roca. Cuando usted es obediente, usted está edificando su casa sobre la roca que es Cristo. Y no está obedeciendo porque usted quiere obedecer, sino porque tiene una salvación tan grande. Y no está obedeciendo para ganarse la salvación, sino porque tiene la salvación. Nadie puede obedecer al menos que tenga una salvación. Nadie puede obedecer a Cristo al menos que tenga una salvación. Bendito sea Dios. Y nosotros conocemos el camino, y nosotros sabemos lo que hemos oído, y nosotros seguimos escuchando lo que nos dijo el maestro. Bendito sea Dios. Juan capítulo 3, 14. Juan 14, 3 al 6. Y nadie puede decir que no conoce. Nadie puede hacer esa pregunta ya. Pero ¿cómo debemos hacer? ¿Dónde debemos caminar? 14, 3 al 6. Primeramente dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues obedeciendo a Cristo. Debemos de estar firmes para que no nos deslicemos, para que no nos apartemos a otro camino, conforme a los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. En la casa de mi padre, dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Donde Él está, también nosotros estaremos. Tenemos que esperar en la promesa. No debemos de cansarnos de esperar, porque el que prometió, el que hizo la promesa, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha dicho. Amén. Amén. Aleluya. Dice, y sabéis dónde voy, y sabéis el camino. Si está diciendo que sabemos para dónde va y sabemos el camino, es porque tenemos la confianza que Él está con nosotros y que Él nos está diciendo la verdad. Para no deslizarnos, para no escuchar, para no desesperarnos, porque hay veces que la gente, al ver que Cristo no viene, se desespera, y se va para el mundo. Se deslizan, se resbalan. Bendito sea Dios. Y sabéis dónde voy, dice, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y sabemos el camino. Y le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La única forma, amados hermanos, de no resbalarnos, la única forma de no desesperarnos, es permanecer en Cristo, es permanecer en el camino. Con paciencia debemos de esperar. Veamos por qué la gente se aparta. Veamos. Éxodo 32, 1 al 2.
Éxodo. Vamos a poner un ejemplo. Y tenemos ejemplos en la palabra. Éxodo. Por eso nosotros como hijos de Dios, como siervos de Cristo, debemos de esperar la venida de Cristo. Éxodo 32, del 1 al 2. Vamos a leer el 3 también. Dice la palabra: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Y él tomó, dice, las manos de ellos y le dio forma de buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aquí estoy leyéndoles eso para que vean un ejemplo, para que veamos un ejemplo. ¿Por qué usted puede apartarse del camino? Por la desesperación, porque usted está desesperado, esperando la venida de Cristo y no viene. Ellos estaban desesperados, entonces ellos tomaron acción de su propia mente, de sus propios pensamientos. Hoy en día el hombre ha hecho lo mismo. Por ver que Cristo ha tardado, por según ellos, en venir, ellos se han desviado y han predicado un evangelio diferente. Se han desviado del camino, se han deslizado del camino, se han apartado del camino verdadero. ¿Por qué? Porque no han tenido la confianza, porque no han creído de verdad de que aquel que prometió es fiel y justo para cumplir lo que ha prometido. Aleluya. Gloria a Dios. Se volvieron, dice, vemos que a este Moisés, quien nos sacó la tierra de Egipto, dice, tarda en regresar. Muchos así piensan también, mucho tardado Jesús, mejor me voy a deleitarme del mundo. ¿Pero por qué se van a deleitar del mundo? Porque todavía no había entrado Jesucristo a sus vidas. Porque Jesucristo no había entrado a sus corazones. Por eso estaban inclinados todavía al mundo. Cuando Cristo viene, dice que aquel siervo fiel lo vaya haciendo lo que lo mandó. Dice: bienaventurado será el siervo que lo halle haciendo así. ¿Cómo así? Lo que yo le he mandado, lo que yo le he dicho, obedeciendo la palabra. Pero hoy en día, amados hermanos, podemos ver demasiadas congregaciones que se han desviado del santo mandamiento, que se han desviado del camino, que se han desviado de la verdad, que se han desviado y se han vuelto a las fábulas, a hacerse su propio Dios, a hacerse sus propios dioses, predicando conforme a sus propios deseos, apartando al pueblo del camino verdadero. Podemos ver que ellos buscan personas que se acomoden a lo que ellos dicen. Mire, Aarón se hizo conforme a lo que el pueblo pedía. Nosotros, amados, aunque dura sea la palabra, pero no le digamos al predicador: cambia la palabra, sino que predique la palabra. ¿Por qué? Porque cuando hay un predicador también que se acomoda a lo que el pueblo, a hacer lo que el pueblo dice, va a perecer también. Mire, Aarón se acomodó a lo que el pueblo decía. Haznos, dijo, un Dios. El predicador de la palabra, el predicador de Cristo, jamás va a cambiar. Que se vayan todos, dice, aunque quede solo. Como Jesús dijo:
Si ustedes se quieren ir, les dijo, pues váyanse. Pero una cosa sí sabemos, que Cristo no vino, dice, no he venido a unir, he venido a poner en disensión. ¿Disensión? ¿Qué quiere disensión? A apartar lo bueno de lo malo. ¿Por qué? Porque tiene que haber una diferencia, el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Puede verlo en Malaquías, capítulo 4, al final. Bendito sea Dios. Por eso nosotros, amados hermanos, debemos de esperar con paciencia. No importa cuánto se tarde el rey, no importa cuánto o cuándo Él vaya a regresar, nosotros debemos estar pacientemente, esperar en el Señor. Esperar que aquel que prometió es fiel para cumplir lo que ha prometido. Ya sea que vivamos, ya sea que muramos, sabemos que en el Señor somos. No podemos apartarnos o desviarnos a predicar otro evangelio solamente porque vemos que Cristo no viene. No podemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Deslizándonos. Haciéndole caso ¿a quién? A la gente. Si predicara, si tuviera más unción el siervo, dicen, hay gente que dice, yo fuera, lo visitara, pero como ese predicador no sirve, no tiene ética para predicar. ¿Por qué? ¿Y sabe por qué no tiene ética? Porque le confronta el pecado. Porque la palabra que predica no es palabra de él, no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Por eso no tiene ética. Ellos quieren escuchar halagos. Quieren escuchar que el predicador diga, usted así como está bien y va para el cielo. Amados, nosotros no podemos acomodarnos a eso. Cristo nos llamó a predicar el evangelio, a predicar la palabra. ¿Para qué? Para que la palabra lo santifique, porque la palabra es la verdad. Vamos a ver otros ejemplos. Números 15, 30 y 31. ...15, 30 y 31. Mas la persona dice que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto porque tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Bendito sea Dios. Vamos a leer Hebreos para que entendamos. Hebreos 2 dice: y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Aquí podemos ver, amados hermanos, que todo aquel que hace maldad será cortado. Todo aquel que no está obedeciendo la palabra, todo aquel que no quiere obedecer la palabra, será cortado y recibirá su justa retribución. ¿Cuál? ¿Por qué justo? Porque Dios es un Dios justo. Todo aquel que hace lo malo pagará por lo que está haciendo. Pero si usted es obediente, si usted viene arrepentido, si usted se convierte a Cristo y usted viene y le pide perdón, esa es la diferencia que tenemos hoy. En el tiempo antiguo no. Si alguien hacía algo, ¿qué le hacían? Lo mataban. Pero ahora no, tenemos esa maravillosa bendición, que si usted hoy ha pecado, hoy puede venir a los pies de Cristo y ser obediente. Esa es la gran diferencia. Antes dice que si una mujer la hallaban adulterando, si un hombre lo hallaban en el acto del adulterio, ¿qué es lo que hacían con él? Lo mataban a pedradas. Pero hoy tenemos esa gran bendición, que hoy, si usted ha pecado, ¿qué tiene que hacer? Humillarse. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, oiga, fue firme, ¿sí? ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. La palabra de Dios dice, fue firme, dicha por medio de los ángeles. Se cumplió. Y por eso le leí números. Por eso lo leí, para que vea usted lo que pasaba. Lo que Dios dijo se cumplía. Y lo que Dios dice hoy en día se cumplirá también. Todo desobediente, todo aquel que no quiere recibir a Cristo, le toca fuego, le toca infierno. ¿Por qué? Aún solo con rechazar a Cristo
Dice, los que rechazan ya ha sido condenado. El que rechaza la palabra que dice, ya fue. ¿Por qué? Por haber rechazado la palabra. Sigamos viendo otro ejemplo acerca de lo que pasaba con los transgresores, con los desobedientes. Ahí mismo, Deuteronomio, vamos. Deuteronomio 17, 2 y 7. Bendito sea Dios. Deuteronomio capítulo 17, versículo 2 y 7. Este es algo para que nosotros meditemos y para que veamos lo que nos está diciendo el escritor a los hebreos. Que todo lo que Dios ha dicho es firme, que Él no va a dar vuelta de hoja. Por eso es necesario, mientras estamos con vida, que vengamos a Cristo, que vengamos al arrepentimiento. 2 al 7. Cuando se hallare, dice, en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado, dice, a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y lo apedrarás así, y así morirán. Podemos ver cualquier cosa que sea en el viejo pacto, en el viejo testamento, y ahora la maravilla que tenemos, que podemos, si usted comete un error, ¿qué puedo hacer? Venir a Cristo, arrepentirse. Hoy no lo van a matar a pedradas. Si no se arrepiente, ¿qué tiene? Infierno. Al lago de fuego, dice la palabra. Entonces, amados, nosotros debemos de atender la palabra. No vaya a ser que nos deslicemos. No vaya a ser que nos apartemos del mandato, del mandamiento que Cristo nos ha dado, de lo que Cristo ha dicho. Otro ejemplo más. 27 ahí mismo de Deuteronomio 20 al 26. Solo estoy dando ejemplos de ahí. Para que usted vea que es necesario venir al arrepentimiento. Si hemos fallado, si hemos transgredido, si hemos hecho cualquier abominación, si hemos andado en pos de dioses ajenos, adorando a ídolos allá afuera. Maldito, dice, el que se acostare con la mujer de su madre, de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo al pueblo, amén. Maldito el que ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija o de su madre, o hija de su padre, o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Aquí podemos ver que aquellos que tenemos a Cristo no vamos a hacer tales cosas. Los que tenemos a Cristo, dice que hemos crucificado nuestra carne, nuestros malos deseos con Cristo. Solo son ejemplos que hemos puesto, amados. Dice 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Será que vamos a escapar si ellos no escaparon? ¿Cómo escaparemos si nosotros descuidamos, si nosotros no atendemos al llamado de Cristo a la salvación? ¿Cómo nosotros pues vamos
a escapar de ese fuego si nosotros no corremos a Cristo? Si nosotros no venimos arrepentidos a Cristo, ¿cómo vamos a escapar? La única forma de escapar del horno ardiente, del fuego ardiente, es viniendo, aceptando a Cristo y siéndole fiel a Cristo. La única manera. No hay otro camino. No hay otro camino que conduzca al cielo, amados. ¿Cómo escaparemos? Vamos a leer un versículo ahí en Hebreos 10, 26 al 29. Bendito sea Dios. Dice la palabra en capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, oiga, después de haber conocido, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento. ¿Cuándo recibimos el conocimiento de la verdad? Cuando recibimos a Cristo. Conocemos la verdad. Y conoceré la verdad, dijo Cristo. Y la verdad os hará libres. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Será que vamos a volver a morir Cristo? ¿Será que usted estará volviendo a pensar eso? Mejor arrepiéntase de una vez por todas. Arrepentidos y convertidos, convertámonos a Cristo. ¿Para qué? Para que no andemos cada día en los mismos pecados de siempre. De modo, dice la palabra, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya si usted era un mujeriego, era un lascivioso, ya no tiene que ser. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu que lo guía a toda verdad y a toda justicia. Dice, ya no queda, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Asegurémonos de haber recibido a Cristo. Asegurémonos que en verdad Cristo vive en nosotros. Asegurémonos, porque mire, esta palabra no es palabra de hombre, esta palabra es palabra de Dios. Dice, aquí pone un ejemplo. El que dio la ley de Moisés, dice, por el testimonio de 2 o 3 personas, muere irreversiblemente. Está poniendo un ejemplo solamente. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado? E hiciera, dice, afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué quiere decir afrenta? Hiciera de gracia. Dijera, esa sangre fue en poco. Eso no sirve. Eso está diciendo, ¿cuándo? Cuando va voluntariamente a buscar el pecado. Cuando va voluntariamente, habiendo conocido la verdad, irse al pecado otra vez. Dice que la palabra de Dios les hubiese mejor no haber conocido que después de conocer irse a hacer la maldad. Por eso tenemos que estar seguros de que Cristo mora en nosotros. Amén. Si no estamos seguros, dígale en sus oraciones: Señor, quiero que mores en mí. Quiero estar seguro de que tengo una salvación. Quiero estar seguro de que te he recibido con todo mi corazón, no solamente con mis pensamientos. Porque eso pasa. Cuando usted piensa que le ha recibido, pero en su propia carne, en su propia mente, en su propio, digamos, pensar. Ese es el problema. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Óigase bien, fue santificado. Quiere decir que fue limpiado, ¿verdad? Fue limpiado y luego volvió a embarrarse del pecado. Volvió al lodo cenagoso de donde fue sacado. Bendito sea Dios.
Vamos a leer otro versículo más, ahí mismo. Hebreos 12, 25 al 29. Ese es un ejemplo aquí también. 25 al 29 dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. ¿Quién nos está amonestando? ¿Quién nos está exhortando? ¿El que está enfrente, este pedazo de barro, este pedazo de carne que está aquí? El problema es que usted pone la mirada que está enfrente y usted dice: ah, este se lo inventó, creo que escribió esa parte de la Biblia. Mirad que no desechéis, dice, al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que nos amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Oiga, si usted ha recibido a Cristo, tenga gratitud, sea obediente, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si usted lo ha recibido, aquí está diciendo: seamos agradecidos y obedezcámosle. Por obediencia, no es porque usted se va a ganar la salvación porque lo obedezca, no, porque usted lo obedece porque tiene la salvación, porque le ha recibido, por eso. Bendito sea Dios. Y debemos hacer las cosas que Él nos ha mandado. Bendito sea Dios. Vamos a leer Hebreos 4. Y testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Bendito sea Dios. Según su voluntad Él repartió el Espíritu Santo a cada uno de aquellos que le han recibido. Y vamos a ver cuando reciben el Espíritu Santo también. Vamos a leer, gloria a Dios, Hechos capítulo 2, 22, 43 al 47. Vamos a leer el 22, 2, 22, solamente el versículo 22. Después pasamos al 43 y 47. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Ellos sabían, nosotros sabemos que Él hizo maravillas, que Él hizo milagros y sigue haciendo milagros. Él sigue dando salvación. Debemos de obedecer la palabra. Dice 43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, oiga, los que habían creído, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban, oiga, escuchen, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay unidad. ¿Quién ha recibido a Cristo? ¿Quién ha creído en Cristo? Está queriendo estar unánimes, creciendo en Cristo, orando con los hermanos. Quien ha recibido a Cristo tiene ese deseo, porque la palabra del Señor nos enseña
Y sobrevino temor, dice, sobre toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas. Miren, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Todas las cosas. No solamente que quería estar orando, tenían todas las cosas en común. Todito. ¿Usted tiene todas las cosas en común? ¿Tiene usted el deseo de glorificar a Dios? ¿Tiene usted el deseo de apartarse del pecado? ¿Rechaza usted el pecado? Toda oferta del pecado que el enemigo pone servir en la mesa, ¿usted la rechaza? Gloria a Dios. Ahí podemos ver si en verdad tenemos a Cristo. Amén. Si estamos en ese sentir, miremos entonces cómo andamos para que no resbalemos, para que no seamos castigados, así como dice Hebreos 10, 26 al 29. Horrenda expectación de hervor y de fuego les espera a los que, profesando ser cristianos, y no lo son. Entonces, ¿qué le dirá Jesús? Apartados de mí, no los conozco. Apartados, hay otro que dice, pasaje que dice, apartados de mí, malditos, al fuego, que está preparado para el diablo y sus demonios. Ningún ser humano está preparado para el infierno. Solamente Satanás y los que lo siguen. Pero el humano decide ir allá. ¿Por qué? Por la rebeldía, por el pecado que no lo quiere dejar. Abandonemos el pecado, amados. Dejemos el pecado, dejemos la comodidad, dejemos la pereza, porque la pereza es pecado también. La pereza es pecado. La Biblia dice que la pereza, el perezoso, dice, no prospera. ¿Por qué? Porque se queda durmiendo. Es necesario dejar todo. Si hemos venido a Cristo y tenemos el Espíritu, digámosle, Señor, aviva tu Espíritu en mí, y Él lo hará. Aquel que ha prometido estar con nosotros, Él lo va a hacer. Bendito sea Dios. Así que esto ha sido todo por hoy, amados hermanos, este corto mensaje. Y damos gloria a Dios porque Él nos habla a cada momento. Él habla en nuestras vidas. Damos gracias a Dios por sus maravillas. Y así pues, sigamos arrepintiéndonos y sigamos apartándonos del pecado, más que todo. Porque el pecado es lo más duro de dejar. Los deseos de la carne, los deseos, la vanagloria de la vida, todo el mundo, todo lo que hay en el mundo, todas las fiestas paganas, amados, que no entren en nuestros hogares. Todo eso es abominación delante de los ojos de Dios. Podemos leer, ¿qué tal que si, digamos, si fuera de la misma época que estaban viviendo el pueblo de Israel, no sería que un montón fueran muertos ya? ¿Cuántas familias apedreadas por irse con otros ídolos? Pero miren, tenemos esa bondad de Cristo. Pero no despreciemos. ¿Por qué? Mayor condenación pensáis que tiene aquel que pisoteare la sangre del Hijo de Dios. Bueno, que el Señor le bendiga entonces.